Neville Goddard y el poder de la mente. Neville Goddard fue un autor y orador conocido por sus enseñanzas sobre la ley de atracción y el poder de la mente y la conciencia para manifestar nuestros deseos. Nacido en Barbados en 1905, Goddard se mudó a los Estados Unidos a principios de la década de 1930 y comenzó a dar charlas y escribir sobre sus ideas sobre la manifestación y el poder de la mente. Sus libros más conocidos incluyen Fe en Acción, El poder de la conciencia y La ley de la riqueza. Durante décadas, fue uno de los maestros más influyentes sobre cómo nuestros pensamientos y sentimientos tienen el poder de crear. Las frases de Neville Goddard te inspiran a imaginarte a ti mismo como un éxito y a tomar medidas para que puedas vivir tus sueños. Sé consciente de lo que estás pensando y reconocerás la relación entre tu estado de ánimo y las circunstancias. Cambia tu concepción de ti mismo y cambiarás automáticamente el mundo en el que vives. No intentes cambiar a las personas, solo son mensajeros que te dicen quién eres. Revalorízate y ellos confirmarán el cambio. Tu opinión de ti mismo es tu punto de vista más importante. Eres infinitamente mayor de lo que crees que eres. No atraes lo que quieres, atraes lo que crees que es verdad. Nada viene de afuera, todas las cosas vienen de adentro, del subconsciente. El mundo eres tú mismo expulsado hacia afuera. Pregúntate qué quieres y luego dalo. No te preguntes cómo sucederá, simplemente sigue tu camino, sabiendo que la evidencia de lo que has hecho debe aparecer, y lo hará. Deja de intentar cambiar el mundo, ya que es solo el espejo. El intento del hombre de cambiar el mundo por la fuerza es tan infructuoso como romper un espejo con la esperanza de cambiar su rostro. Deja al espejo y cambia tu cara, descubrirás que no eres una víctima del destino, sino una víctima de tu propia fe. Orar es reconocerte a ti mismo como lo que deseas ser, en lugar de rogarle a Dios por lo que deseas. El mundo es un espejo que refleja para siempre lo que estás haciendo dentro de ti mismo. Pensar que eres pobre mientras oras por las riquezas es ser recompensado con lo que eres consciente de ser, es decir, la pobreza. Las oraciones para tener éxito deben ser reclamadas y apropiadas. Asume la conciencia positiva de lo que deseas. Cada persona nace con un poder infinito contra el cual ninguna fuerza terrenal puede imponerse. Tu propio ser tiene formas propias que tú, el ser de la superficie consciente, no conoces. Él sabe exactamente cómo hacer todo. No le preguntes cómo se va a hacer. Captura el estado de ánimo del deseo cumplido para que tu ser interno trabaje sobre ello. Simplemente atrévete a asumir que eres lo que quieres ser, y obligarás a todos a desempeñar su papel. Si asumes tu deseo y vives allí como si fuera verdad, ningún poder en la tierra puede evitar que se convierta en un hecho. Si juzgas después de las apariencias, continuarás esclavizado por las evidencias de tus sentidos. No te condenes por el estado en el que has caído, si no te gusta, muévete a otro. La verdad depende de la intensidad de la imaginación, no de los hechos. La vida no comete errores y siempre le da al hombre lo que el hombre primero se da a sí mismo. Un cambio de sentimiento es un cambio de destino. La imaginación es el comienzo de la creación. Te imaginas lo que deseas y luego crees que es verdad. Cada sueño podría ser realizado por aquellos lo suficientemente disciplinados como para creerlo. Toda transformación comienza con un intenso y ardiente deseo de ser transformado. El primer paso en la renovación de la mente es el deseo. Ya eres lo que quieres ser, y tu negativa a creer es la única razón por la que no lo ves. No pierdas ni un momento en arrepentimientos porque pensar con sensatez en los errores del pasado es reinfectarte. Haz caso omiso de las apariencias, condiciones y de todas las pruebas de tus sentidos que niegan el cumplimiento de tu deseo. Todo lo que necesitas es tiempo y lo tienes ahora.
La diferencia entre sentirte en acción aquí y ahora y visualizarte en acción como si estuvieras en una pantalla de cine es la diferencia entre el éxito y el fracaso. No puedes persistir en querer lo que ya tienes, debes asumir que ya eres lo que deseas ser. La mayoría de nosotros estamos reflejando la vida y no la estamos afectando. Tu discurso interno refleja tu mente, y tu mente refleja a Dios. Si no cambias tus pensamientos, no va a cambiar tu actividad, y si no cambias tu actividad, las condiciones de tu vida no pueden cambiar ya que solo dan testimonio de la acción interna de tu mente. La principal ilusión del hombre es su convicción de que hay otras causas además de su propio estado de conciencia. El primer paso para cambiar el futuro es el deseo, es decir, definir tu objetivo. Saber definitivamente lo que se quiere y construir un evento que creas que se encontraría después del cumplimiento de tu deseo, un evento que implica el cumplimiento de tu deseo, algo que tendrá la acción del yo predominante. Debes asumir el sentimiento del deseo cumplido hasta que esa idea tenga toda la intensidad sensorial de la realidad. Debes imaginar que ya estás experimentando lo que deseas. El futuro debe convertirse en el presente en tu mente si sabiamente aplicas la ley de asunción. El sueño oculta el acto creativo mientras el mundo objetivo lo revela. En el sueño, el hombre impresiona al subconsciente con su concepción de sí mismo. Todo lo que puedas necesitar o desear ya es tuyo. Haz realidad tus deseos imaginando y sintiendo tu deseo cumplido. La construcción perpetua de estados futuros sin la conciencia de ser ya ellos, es decir, imaginar tu deseo sin asumir realmente el sentimiento del deseo cumplido, es la falacia y el espejismo de la humanidad. Es simplemente un sueño inútil. Vive tu vida con un espíritu sublime de confianza y determinación, ignora las apariencias. Cada momento de tu vida, consciente o inconscientemente, estás asumiendo un sentimiento que debe hacerse. Entre la suposición del deseo cumplido y su realización, nada es una ilusión aparte de asumir el sentimiento del deseo cumplido. No puede hacer nada para ayudar a la realización de tu deseo. Tu suposición para ser efectiva no puede ser un solo acto aislado, debe mantenerse la actitud del deseo cumplido. Una imaginación despierta trabaja con un propósito, crea y conserva lo deseable, y transforma o destruye lo indeseable. Si un hombre mira a cualquier otro hombre y estima que el hombre es menos que él, entonces está robando al otro, está robando el derecho de nacimiento del otro, el de la igualdad. El yo seré es una confesión de que no soy, la voluntad del Padre es siempre yo soy. Debes darte cuenta de que tú eres el Padre, solo hay un yo soy y tu yo infinito es ese yo soy. El hombre se mueve en un mundo que es nada más ni menos que su conciencia hecha realidad. Asuma la sensación de su deseo cumplido y observe la ruta que sigue su atención. Todas las concepciones son imitaciones del concebidor. Con tu deseo definido, entra silenciosamente y cierra la puerta detrás de ti, piérdete en tu deseo, siente que eres uno con eso, y permanece en esta fijación hasta tener lo que deseas. Cuando salgas de la hora de la oración, debes hacerte consciente de ser y poseer lo que hasta ahora deseas. Solo cuando uno está dispuesto a renunciar a sus limitaciones e identidad actuales puede convertirse en lo que desea ser. La imaginación y la fe son los secretos de la creación. Debido a tu creencia en las cosas externas, les das poder al transferir el poder que eres a lo externo. Date cuenta de que tú mismo eres el poder que has dado por error a las condiciones externas. Cuando dejas caer tu deseo en la conciencia como una semilla, seguro de que aparecerá en todo su potencial, has hecho todo lo que se espera de ti. Siempre ve al final, permanece al final y no lastimarás a nadie. El amor es nuestro derecho de nacimiento, no busques lo que ya eres. Yo estoy es un sentimiento de conciencia permanente. Define lo que quieres escuchar y escucha hasta que lo escuches.
Para la imaginación de uno, todo es posible. Te elevas a un nivel superior de conciencia al desviar tu atención de tus limitaciones actuales y colocarla sobre lo que deseas ser. Las señales siempre siguen, nunca preceden. La ley opera por fe. Si crees, no es necesario ningún esfuerzo para ver el cumplimiento de todos tus deseos. Actúalo internamente una y otra vez hasta que se vuelva la realidad. El gran secreto es una imaginación controlada y una atención bien sostenida, enfocada, firme y repetidamente en el objeto a lograr. La salud, la riqueza, la belleza y el genio no se crean, solo se manifiestan por la disposición de tu mente, es decir, por tu concepto de ti mismo. Y tu concepto de ti mismo es todo lo que aceptas y aceptas como verdadero. El viaje de la vida es mental y tiene lugar en el mar de la ilusión. Donde termina el conocimiento, comienzan el sentimiento y la imaginación. Pensar desde el final es el comienzo de todos los milagros. Un cambio de circunstancias ocurre como resultado de un cambio en tu estado de conciencia. Escucha atentamente tus pensamientos invisibles. ¿Qué escuchas? ¿Qué implican tus palabras? Esa es su potencia. ¿Qué deseas? Nómbralo y reorganiza la estructura de tu mente para implicar que ya no lo deseas, porque ya lo tienes. El ideal que buscas y esperas alcanzar no se manifestará, no será realizado por ti hasta que hayas imaginado que ya tienes ese ideal. Tus reacciones, ya sean positivas o negativas, son creativas de las circunstancias futuras. En tu imaginación, puedes escuchar palabras que te felicitan por conseguir un nuevo trabajo maravilloso. Ese acto imaginario ahora avanza y te encontrarás con esta agradable experiencia en el futuro. Espero que estos consejos te hagan reflexionar y te sean útiles en la vida. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal Frases que Transforman, donde encontrarás más material importante como este. Saludos.